Vamos a tener lo que es el estudio de la palabra del Señor en el primer libro de Samuel, capítulo 6. Primer libro del profeta Samuel, capítulo 6. Así que vamos a continuar con esta preciosa historia que hemos estado estudiando los últimos capítulos. Vamos a ver si alguien me puede hacer un resumen rapidito de lo que hemos estado tratando en los capítulos anteriores, hermanos. ¿De qué se trata? ¿Cuál ha sido el tema general que nosotros hemos estado estudiando en los capítulos 4 y 5? ¿Mano mencionado? Estamos viendo anteriores semanas que después de que el arca del pacto la tomaron los filisteos, la pasaron ¿cómo se dice? De lugares en lugares, porque ahí tenía el arca del pacto, les mandaba cantidades de enfermedades y no la querían. Ya después hicieron reuniones para regresarla. Así es, ¿verdad? Comenzamos todo el libro de Samuel hablando de su nacimiento, de cómo Dios lo escogió del vientre de su madre. Y de repente en el capítulo 4, el libro comienza a dar un giro y nos enfoca entonces en la historia del arca del pacto, ¿verdad? Y comenzamos hablando de esa historia cuando el pueblo de Israel tuvo una batalla. Perdieron el primer encuentro que tuvieron con sus enemigos y ellos dijeron: vamos a ir a traer el arca del pacto, tomándola como un amuleto, ¿verdad? Diciendo, pues, si nosotros traemos el arca del pacto, entonces nosotros vamos a forzar a Dios a que nos bendiga y que nosotros ganemos esta batalla. Pero fue todo lo contrario. Y llegamos a la conclusión de que a nuestro Señor en ningún momento nosotros lo podemos manipular con nuestras actitudes o con nuestras acciones, ¿verdad? Yo llevo una Biblia bajo el brazo y pues yo me siento seguro. No si nuestra vida está fuera de la voluntad de Dios, ¿verdad? El pastor, yo tengo mi Biblia abierta en el Salmo 23 todo el tiempo. Pues le felicitamos, pero déjenme decirle que lastimosamente no basta eso. Hay que vivir lo que dice allí en la palabra para que entonces nosotros podamos obtener los beneficios de la bendición de Dios. ¿Cuántos decimos amén? ¿Verdad? Entonces, después, en el siguiente capítulo, nosotros vemos cómo Dios comienza a defender o a autodefender su reputación. Y entonces dice que mete el arca del pacto en un Dios, la casa de un Dios con D bien chiquitita. ¿Cuántos sabemos que la palabra Dios, cuando se refiere al Dios verdadero, se escribe con D mayúscula todo el tiempo? Y esa es una recomendación con mucho amor y cariño que yo les quiero dar, ¿verdad? Cuando nosotros escribamos el nombre de Dios, escribamos con la D más grandota que se pueda, porque esa así se escribe. Pues metieron el arca del pacto a la casa de este Dios con D minúscula llamado Dagón. Y dice que en la primera ocasión, cuando ellos se levantaron el siguiente día, ¿cómo encontraron a Dagón? Postrado en tierra delante del arca del pacto. Y después, el siguiente día dijeron: bueno, vamos a enderezar a Dagón porque había quedado todo doblado, porque así cayó postrado. A lo mejor fue un terremoto, un movimiento de tierra que hubo, ¿verdad? Y ellos siempre pensaban que era casualidad. Y volvieron a llevar a Dagón al mismo lugar. Pero para sorpresa de ellos, el siguiente día, no solamente estaba en el piso, sino que ¿qué le habían arrancado? La cabeza y las dos manos, ¿verdad? Entonces, después dice que comenzaron las enfermedades, como decía mi hermano Wenceslao. Comenzaron las enfermedades en cada una de las ciudades donde estaba el arca del pacto. Y se aterraron tanto que después se la querían pasar el uno al otro. Hasta que llegamos al final del capítulo, donde ya ninguno la quería. Y cuando la iban a mandar a otra ciudad, ellos dijeron: no, ustedes lo que quieren es matarnos a nosotros. Y entonces, vamos a ver entonces qué resuelven hacer en el capítulo número 6. Y vamos a estar analizando con la ayuda del Señor si es que lo hicieron
de buena forma, si utilizaron el método correcto, el método adecuado. Y vamos a ver cómo los mismos israelitas también al final actuaron de una manera casi igual que los filisteos, de una manera inadecuada en cuanto al arca del pacto. Dice la palabra del Señor, honrando al trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero antes vamos a orar. Señor, en tus manos ponemos este estudio, Dios. Dios, ¿qué podría dar yo a este pueblo, Señor? Absolutamente nada. Yo no tengo nada que dar, Dios mío. Y por eso es que vengo ante tu presencia para ponerme en tus manos. Para que tú seas, Señor, el que me uses como el instrumento para predicar, para enseñar tu palabra, Dios mío. Esa palabra que es viva y eficaz. Padre, prepara la mente, los corazones, prepara mi vida, Señor, para poder ser ese instrumento en tus manos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Dice entonces la palabra del Señor. Estuvo el arca de Jehová en tierra de los filisteos 7 meses. Mira, ahí nos da un detalle muy importante. Todo esto que nosotros acabamos de resumir, desde que se libró la guerra allá en aquella ciudad, hasta este punto ya habían pasado 7 meses. Y entonces dice el versículo número 2. Entonces los filisteos llamaron a los sacerdotes y adivinos. Hello, una banderita roja aquí. A los sacerdotes y adivinos preguntaron: ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacénoslo saber. ¿De qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar? En otras palabras, señores, nosotros estamos desesperados. La población filistea se está muriendo, estamos sufriendo. Ya vamos a ver qué tipo de enfermedad era. La explicamos la clase anterior. Se trataba, sin lugar a duda, como dicen los expertos, de la plaga llamada bubónica, enfermedad de la fiebre bubónica, que es producida no directamente por las ratas, sino de las pulgas que andan sobre las ratas. Esas pulgas entonces saltan sobre la gente y cuando las pican, entonces provocan unos tumores. Dijimos que ya por el año 1400 o a mediados del milenio anterior, mejor dicho, hubo una peste bubónica allá en gran parte de Europa que se le llamó la peste negra, porque era propagada por un tipo de ratas negras, y en aquella oportunidad murieron 50 millones de personas, ¿verdad? Y eso era prácticamente lo que tenían acá. Ahora ellos están desesperados, se quieren deshacer del arca. Ellos tienen la sospecha de que es Dios mismo quien está provocando esta situación, como una manera de juicio por haberse atrevido a tomar algo que era la representación de Dios aquí en la tierra. Ahora bien, ellos no conocían la ley, en primer lugar. Ellos no conocían la ley del Dios de Israel. Y entonces ellos acuden a quienes, a los que supuestamente conocían, aunque no conocían la ley de Dios. Y déjenme decirles que estos sacerdotes o adivinos filisteos eran de fama internacional, ¿no? Alguien que me busque, por favor, Isaías 2:6. Isaías 2:6. Y así con voz de locutor que la lea. O de locutora también. Amén. Amén. Ahí está el locutor. Pues tú has desechado a tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de supersticiones traídas del oriente y de agoreros como los filisteos que faltan con hijos de extranjeros. Ahí está. El profeta Isaías, cientos de años después de que esto sucedió, mi hermano, él reconoce, el profeta Isaías reconoce que estos adivinos a quienes acudieron los líderes, ¿verdad? Era gente, mi hermano, que tenía mucha fama, ¿verdad? Eran grupos de esos famosos, así como hoy en día nosotros vemos adivinos, santeros que están anunciándose en periódicos, en radio. Y entonces en ese tiempo también estas personas lo eran de una manera correcta. Vamos a ver
que alguien me diga qué cree usted que debieron hacer los filisteos antes de tomar este paso de buscar a sus adivinos y a sus encantadores. Vamos a ver, alguien que levante la mano y me diga, pastor, yo creo que en lugar de hacer esto, debieron hacer esto u otro. ¿Qué creen ustedes? Creo que debieron hacer, yo creo todo eso, más que nada, tocarse rodillas en la arca, porque ya si sospechaban que Dios estaba haciendo esto, eso es lo que debieron haber hecho, ¿no? Muy bien, excelente. Debieron de adorar, dice, ya que vieron que habían sucedido cosas inexplicables que no tenían otra explicación lógica ni científica, sino que ellos automáticamente debieron deducir de que eso era la mano del Dios de Israel actuando de esa manera. Pero vamos a ver qué otra cosa debieron hacer los sacerdotes. Para ser más específicos, si ellos tenían los planes de mandar el arca y ellos no sabían nada de cómo se debía tratar, ¿qué debieron de hacer entonces? Para nuestros hermanos y hermanas que acaban de llegar, que el Señor les bendiga, bienvenidas. Y estamos estudiando el capítulo 6 del primer libro de Samuel. Lo estamos leyendo de manera sistemática, ¿verdad? Si no andan ellas la Biblia, les podemos ir a conseguir, hermanos, ¿verdad? Una Biblia de la de ahí adentro para que lean con nosotros la palabra del Señor. Nuevamente, ¿qué debieron hacer, hermanos? Ahí está la respuesta correcta. Debieron ellos enviar una comisión y decir, primeramente reconocer, ¿verdad? Hicimos mal en llevarnos este instrumento que es la presencia de Dios aquí en la tierra. Pero miren, por favor, díganos ahora qué debemos de hacer. Eso es lo que, aunque al final, hermana Brenda, nos deja como un sinsabor cuando vemos que el mismo pueblo de Israel no supo qué hacer con el arca. Pero al menos debieron de intentar de esa manera. Dice entonces el versículo número 3. Ellos, o sea, los adivinos, dijeron: si enviáis el arca de Dios, del Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué se apartó de vosotros su mano. Dice, y ellos dijeron: ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron: conforme al número de los príncipes de los filisteos. ¿Cuántas eran los príncipes de los filisteos? 5. Habían 5 ciudades principales en el pueblo de Filistea, como ya lo hemos mencionado. Dice, conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos y a nuestros príncipes. ¿Qué nosotros entonces podemos deducir ahí de qué estaba muriendo? La mortandad que nos habla en el capítulo 5, ¿de qué se trataba? Aquí lo dice claramente. ¿Qué tipo de enfermedad era? Ya lo hemos dicho. Eran unos tumores. Y ya lo hemos explicado, ¿verdad? Que probablemente se trataba de esa peste que se llama la peste bubónica, que era entonces una enfermedad causada por las pulgas que andaban los ratones, porque ahí está diciendo, hablando de ratones y de tumores. Ahora, la pregunta es, ¿qué pretendían ellos con todo esto? Dice que ya habían decidido completamente llevar el arca de regreso a Israel, pero los adivinos le dicen, no la pueden enviar vacía, tienen que hacer tumores, 5 tumores que representen las 5 ciudades de los filisteos y 5 ratones también. ¿Qué pretendían ellos con todo esto, hermano? ¿Qué pretendían? Supuestamente lo que ellos querían es que al nomás salir con lo que ellos comprometido se iba a desaparecer las enfermedades que tenían. Esa era la idea principal. Exactamente. En el antiguo tiempo, estos pueblos paganos pensaban de que cuando ellos estaban siendo azotados por una enfermedad, por una plaga,
Ellos indudablemente pensaban que los dioses, porque recuerden, ellos no reconocían a un solo Dios. Ellos pensaban que los dioses se habían enojado con ese pueblo. ¿Ok? Y entonces ellos sacrificaban, hacían, por ejemplo, si una persona estaba muriendo de enfermedades de cualquier tipo, ellos hacían las imágenes de eso que estaba causando las enfermedades y los mandaban lejos, y ellos pensaban que de esa manera se iban a ir las enfermedades. Y muchos de nuestros pueblos indígenas, por ejemplo, tenían ese mismo tipo de costumbres, de creencias. Pensaban que si no llovía era porque el dios Sol estaba enojado con ellos, y comenzaban a sacrificar gente. Pensaban que si estaba temblando la tierra y ese temblor era ocasionado por un volcán que estaba activo, ellos pensaban que ese volcán era un dios y que por lo tanto había que sacrificarle algo, entregarle algo para que la ira se apaciguara. Y entonces iban a tirar al volcán, al cráter del volcán, iban a tirar niños y mujeres vírgenes. Entonces, nosotros vemos que esa era la misma ideología que tenía este pueblo filisteo. Pero veamos lo que sigue sucediendo. Dice el versículo número 5. Hacéis pues figura de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizás aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. Ahí reconocen, hermano, que por mucho que ellos le habían clamado a su Dios, ¿cómo se llamaba el Dios de los filisteos? Dagón. ¿Y qué significaba Dagón? Pez. ¿Verdad? Ya explicamos que ese era un Dios que tenía la mitad, ¿verdad?, de su cuerpo era una imagen de hombre, y la otra mitad, de aquí hacia abajo, era pescado. Era como un sireno, digamos, así como se representa la sirena en la historia mitológica. Eso era Dagón. Y aquí ellos están reconociendo y dicen, para que su mano se alivie sobre nuestros dioses también. O sea que ya habían clamado a todos los dioses que ellos tenían y nadie los había podido ayudar ni rescatar. Dice entonces el versículo número 6: ¿por qué endureceréis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón después que los había destruido? No los dejaron ir y se fueron. Vamos a ver, quiero que alguien me ayude a analizar este versículo. En primer lugar, ¿qué es lo que está haciendo allí? ¿Qué es lo que está comparando? Hermana Sandra Hernández. Al mismo pueblo de Israel cuando estuvo en Egipto, y o sea, está hablando de Faraón, como el pueblo, ¿verdad?, que no dejaba, los egipcios que no dejaban ir al pueblo de Israel. Entonces, y endurecían el corazón igual que los egipcios. Les está hablando de la misma manera, porque de la misma manera está sufriendo el pueblo igual, con plagas. Con plagas, correcto. El pueblo de Egipto sufrió 10 plagas. Recordemos cuando el Señor quería sacar a Israel del medio de Egipto, y entonces Moisés fue por la buena y le dijo: Faraón, tú tienes que dejar ir al pueblo de Israel. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Le dijo: no. Y entonces dice que comenzaron a llegar las plagas, y cada vez que llegaba una plaga, Faraón medio se arrepentía, ¿verdad? Pero cuando ya se sentía aliviado, volvía a endurecer su corazón y decía: no lo dejo ir. Y así casi prácticamente quedó destruido todo Egipto. Entonces, nosotros vemos que estos sacerdotes le están aconsejando lo mismo. Pero ¿qué nos da a entender eso? Que hubo alguna reacción negativa de alguno de los líderes. Probablemente uno de los líderes que estaban reunidos ahí les dijo: ¿saben qué? No mandemos el arca. Y entonces ellos le tienen que recordar la historia, que era bien conocida ya en ese tiempo. Le dicen: mire, si nosotros seguimos de rebeldes teniendo el arca del pacto aquí con nosotros, en nuestra tierra, lo más probable es que nos va a suceder como le sucedió a los egipcios.
que ellos endurecieron su corazón, no querían dejar salir al pueblo de Israel y vino más y más juicio contra ellos. Eso es lo que le está diciendo acá. Dice entonces el versículo número 7. Hacer pues un carro nuevo. No sabían absolutamente nada de cómo llevar el arca, no sabían que era el instrumento más sagrado del pueblo de Israel, sino que ellos simplemente están dando recomendaciones de acuerdo a lo que ellos sabían. Cómo ellos transportarían a Dagón, cómo ellos transportarían a Baal, que eran sus dioses, sus ídolos que ellos adoraban. Entonces, de la misma manera, recomiendan ellos que se traslade el arca de nuevo a Israel. Mire la recomendación que da. Dice, haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro y hacer volver sus becerros de detrás de ellas a casa. Tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa, las pondréis en una caja al lado de ella y las dejaréis que se vayan. Y dice el versículo número 9. Y observaréis si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes. Él nos ha hecho este mal tan grande. Mire, todavía ellos dudaban, ¿verdad? Había unos que todavía dudaban y decían, no, a lo mejor ha sido casualidad que esta plaga de ratones ha venido por toda nuestra tierra. A lo mejor ha sido pura casualidad y nosotros le estamos dando tanta importancia. Y dice, y si no, dice, sabremos que no es humano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Detengámonos ahí un momentito, mi hermano. ¿De qué manera entonces estaban recomendando los adivinos, los sabios de aquel tiempo, de que enviaran de regreso el arca del pacto? Vamos a ver, que alguien me ayude a explicar estos versículos. Dice que proponen hacerlo, enviarla en una carreta nueva, en primer lugar. Luego dice que iban a hacer 2 vacas que iban a guiar esa carreta, pero esas vacas tenían 2 características tremendas. La primera característica era que esas vacas, dice que nunca se les había puesto un yugo. Y en segundo lugar, esas vacas que iban a guiar el carruaje que iba a llevar el arca del pacto, dice que estaban paridas. Esa es la palabra correcta que usa la Biblia. Estaban paridas, estaban con sus crías tiernas. Ahora, ¿qué de importancia tenía esto? O sea, ¿por qué ellos toman esa determinación de hacer esto, de mandarle con ese tipo de animales? Hermano Alberto. ¿Qué sucede si en este momento usted toma un animal que nunca se le ha puesto un yugo y usted lo trata de poner un yugo? ¿Qué sucedería, hermano Alex? No, ni se lo deja poner, ¿verdad? A esos animales yo no sé cómo se les llama en otros países. En algunos países se les llama broncos, chúcaros, dicen por ahí. ¿Cómo? Brutos. ¿De qué otra manera? O sea, hay un animal que nunca haya sido montado, un caballo, imagínense que alguien llega a un caballo que nunca ha sido montado y que se intente subir a alguien, hermano, lo tira y si es posible hasta lo puede matar. Y eso era ese tipo de vacas. Nunca habían sido domesticadas, no habían sido amansadas y sin embargo dice que ellas fueron las escogidas para llevar el carruaje que iba a conducir el arca del pacto. Hermano Alberto. Concuerda porque sabemos que las vacas haridas son muy bravas, muy, ¿cómo le llamamos? O sea, que no permiten que se les acerque nadie. Entonces, eso podría
hacer lo que ellos querían que el arca pues se fuera con ellos así, O sea, lo que los filisteos en otras palabras están haciendo, hermano, es probando el poder de Dios, ¿verdad? Diciendo, ok, señores, si esto que va contra la naturaleza sucede, entonces eso va a significar que fue Dios el que nos ha causado todos estos juicios que han venido sobre nuestra tierra en los 7 meses anteriores. Eso es lo que están diciendo. Ahora, explíquenme algo más eran vacas no solamente que nunca habían sido cargadas con algún tipo de carreta, sino que también dice que estaban recién paridas. ¿Qué importancia tiene eso, hermano Rubén? Exactamente. Era porque el poder de Dios iba guiando a esos animales. De otra manera, hermano, nunca una vaca, ¿verdad?, que esté recién parida va a dejar a su cría. Nunca. Jamás. O sea, tienen un instinto estos animales de que cuando se quieren separar de su cría, hermano, mejor las pueden matar, pero no se separan. Pero si era el poder de Dios que iba guiando a estos animales, entonces iba a suceder lo que dice mi hermano Rubén que sucedió, ¿verdad? Las vacas dice que salieron en línea recta, y ahí más adelante vamos a observar que dice que iban bramando, iban llorando por su cría, pero no se atrevían a devolverse porque el poder de Dios las iba guiando. ¿Cuántos han intentado quitarle un pollito a una gallina? Muchos como que se sonrieron, se acordaron de esos picotazos que les dio, ¿verdad? Yo lo intenté, hermano, y no me fue muy bien una vez, ¿verdad? Entonces lo mismo iba a suceder ahí. Jamás, o sea, en una vaca se va a querer separar de su cría, pero allí vemos que era Dios el que iba guiando, y claro, le demostró de que era Él el que estaba en control de todas esas cosas. Mi hermano Iván y luego mi hermana Daisy. Pero las vacas, ellos no iban dirigiendo las vacas. No, eso fue otro milagro también. Que unas vacas, imagínense, no domadas, con sus crías, lo más lógico es que si las querían hacer caminar por cierta vereda o por cierta calle, tenía que ir alguien azotándola, alándola, pero dice que ellas iban solitas, iban solas, ellas solas. Dios las iba dirigiendo por ese camino. Hermana Daisy. Correcto. Ellos querían poner algo imposible, hermana Daisy, para que así a ellos no les quedara ninguna duda de que era Dios el que estaba obrando. Eso querían hacer ellos. En otras palabras, hermano, de alguna manera era como que ellos estaban probando a Dios. Eso era una prueba, o sea, todo iba contra lo normal, contra lo lógico, contra lo natural. Y al Dios superar todas estas cosas, entonces a ellos no les quedó ninguna duda de que era Dios el que había obrado en todo esto. ¿Mi hermano Marco Antonio? Sí, yo vi que levantó la mano. Aquí todavía nos estoy diciendo de que ellos realizaron lo que nosotros habíamos pensado. Eran animales y habíamos manifestado porque eran animales de fuga. Supuestamente ellos se imaginaban de que la carreta iba a buscar. Exacto, o que se iba a regresar.
donde estaban sus crías atrás. Exactamente, muy bien. Sí. Y él la montó. Sí. Hubiera sido uno de nosotros que hubiera montado ese burro, hermano. Todavía no estuviéramos sobando las patadas que nos hubiera dado. Pero el Señor, ¿verdad?, con su poder dominó todo eso. Bendito Dios. Veamos entonces qué sigue sucediendo acá. Dice el versículo número 10. Y aquellos hombres lo hicieron así. Se imaginaron que vamos a poner lo más imposible que se pueda para que esas vacas, lo más que quieran caminar, se devuelvan para su cría, y de esa manera pues vamos a saber que no fue Dios. Pero dice, y aquellos hombres lo hicieron así. Tomaron 2 vacas que criaban, las uncieron al carro, en buen centroamericano, como dijéramos, las enyugaron. ¿Cómo dirían en México cuando amarran a los animales a la carreta? Hermano, ¿cuál se va? O la uncieron, okay, allá se dice así. Bendito Dios. Dice, las uncieron al carro y encerraron en casa sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y la figura de sus tumores. Fíjense que a la parte del arca, mi hermano, pusieron el arca sobre la carreta, y a la parte del arca pusieron otra cajita chiquita con 5 tumores y 5 ratones de oro puro, ¿verdad? 18 quilates, ¿verdad? Nada de eso de 10 quilates le dieron, ¿sí? Dice, entonces, y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes. Bet-Semes era la primera ciudad que estaba en Judá, en el territorio de Israel, y era la primera ciudad que estaba a la par del territorio de los filisteos. Dice, en el camino de Bet-Semes, y seguían caminando recto. Esto era imposible, hermano. Eran unas vacas que nunca habían sido domadas y ellas iban caminando recto. Pero no solamente, dice, mire, andando y bramando, querían ellos sus crías, eran dentro de sí, dentro de ellas mismas, deseaban volverse y bramaban por sus crías que habían dejado, pero había un poder sobrenatural que las impulsaba a seguir en línea recta. Bendito Dios. Dios permitiera que nosotros, ¿verdad?, siguiéramos en línea recta también. Y que aunque nos duela y lloremos, hermanos, por esas cositas que han quedado en el pasado, que muchas veces nos quieren estorbar, que sigamos en línea recta. ¿Cuántos decimos amén? Comenzando por mí mismo, amén. Bendito Dios. Yo veo que muchos se sonríen, ¿verdad? Y le vamos a pedir al Señor en este día que nos ayude aunque lloremos como lloraban esas vaquitas, pero que sigamos en línea recta, ¿verdad? Esa es una enseñanza espiritual preciosa que Dios nos da a través de este versículo, de este capítulo. Andando y bramando sin apartarse ni a derecha ni a izquierda, y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes. Cuando se dice así, hermano Iván, no es que ellos las iban arriando, no, ellos iban observando. Ellos iban curiosos, viendo a ver qué era lo que sucedía, pero las vacas dice que no se detuvieron, llegaron hasta la primera ciudad de Israel llamado Bet-Semes. Y dice entonces, y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca, y se regocijaron cuando la vieron. Imagínense, ya habían pasado ¿cuántos meses? 7 meses desde que Israel lloraba el arca. Pastor, ¿dónde estaba Samuel en todo este tiempo? Bueno, probablemente pidiéndole al Señor, ¿verdad?, que hiciera algo, que ese pueblo iba completamente descarriado. Recuerden que estamos en el tiempo de los jueces, donde cada quien hacía lo que le parecía, ¿verdad? Lo mejor, no, eso me gusta, ok, hagámoslo, ¿verdad?, sin medir las consecuencias de nada. Entonces dice el versículo número 14, y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes, y pasó allí donde había una gran piedra,
y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Pobre vaquitas, hermano. Nunca volvieron a ver sus crías. Dice que las sacrificaron allí. ¿Cómo usted analiza ese acto que hicieron ellos? O sea, ven que viene el carro, toman el arca, luego dice que hacen pedazos la carreta y esa misma madera les sirve como leña, luego cortan las dos vacas en pedazos y las ofrecen en holocausto. ¿Hicieron lo correcto ellos, hermanos? Pastora. Primera pregunta, ¿eran unas personas que andaban en el campo? ¿Eran, verdad, trabajadores, agricultores? En primer lugar, los levitas se decía que ellos no tenían tierra para trabajar, entonces ahí nos dice que no andaban levitas, hermana Brenda. No andaban levitas en ese grupo. ¿Qué otra cosa nosotros podemos decir, no, hermano? Pues un sacerdote de la gente. Tenía que ser un sacerdote el que sacrificara a estos animales en holocausto al Dios Altísimo. ¿Qué otra cosa? Sigamos, hermano. Yo sé que tenemos tantas cosas que nosotros podemos deducir de que ellos no actuaron de buena manera, aunque la intención de hacer un sacrificio era correcto, pero la manera, el medio de realizar el sacrificio no era correcto. Ahí está, hermano. No era el lugar adecuado. Alguien que por favor me busque Deuteronomio 12:10. Deuteronomio 12:10. Y más abajito dice que Dios les iba a dar un lugar a donde iban a sacrificar. Y eso es lo que ellos hicieron. O sea, el sacrificio a Dios no se podía hacer en cualquier lugar, hermanos. ¿Cuál era el lugar que había sido designado para que se sacrificara? Silo. Silo, exactamente. Se cree que en ese tiempo, en ese mismo tiempo que tomaron el arca, Silo fue destruido y entonces después se llevó el lugar de sacrificio a Gabaón. Y después, ¿dónde fue el lugar de sacrificio? Que quedó ya permanente. Jerusalén. ¿Verdad? Exactamente. Entonces vemos tantas cosas, hermano, que los israelitas comenzaron a hacer mal. Y pongamos mucho ojo, hermano, porque los medios, dice un dicho por ahí, no justifican el fin. Oh, no, yo quiero mucho dinero, así que, ¿verdad? Vamos a ver qué hay de fácil por acá. No, Señor. Es cierto, o sea, necesitamos dinero, pero los medios por los cuales lo vamos a obtener, Dios lo está observando. Entonces, ellos dijeron queremos sacrificar a Dios, pero se saltaron un montón de leyes. Y entonces, la palabra del Señor dice quiero obediencia y no sacrificio. Dios se agrada mucho más en la obediencia que en el sacrificio. Entonces, el sacrificio, exactamente, no lo recibió. En conclusión, dice entonces el versículo número 15, y los levitas, ahí llegaron los levitas entonces, y los levitas tomaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella grapena. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. Que se entienda, mi hermano, estos sacrificios son una segunda ronda de sacrificios. Las primeras dos que sacrificaron fueron las mismas vacas que iban alando el carro. Ahora estos otros probablemente ya lo hicieron los levitas. Y si ellos lo hicieron, fue peor todavía el error. Porque no era el lugar adecuado para hacerlo. Porque Dios no permitía que se le sacrificara en cualquier lugar. Tenía que ser, dice, derramada la sangre en cuál altar. Vamos a ver si se acuerdan de Deuteronomio o de Éxodos. ¿Cómo se llamaba ese altar? El altar de bronce,
el altar de sacrificio y el altar del holocausto. 3 nombres tenía ese altar, en donde solamente allí, mi hermano, en ese punto se le podía sacrificar algo al Señor, ¿verdad? Alguien llevaba un corderito y venía como 150 kilómetros, él no lo podía sacrificar allá, tenía que llevarlo hasta Jerusalén para que su sangre fuera derramada allí en el altar de sacrificio. Dios quiere que vayamos al altar de sacrificio también, hermano, aunque nos quede lejos y nos cueste, pero Él quiere llevarnos al altar de sacrificio. Dice el 16: cuando vieron esto, los 5 príncipes de los filisteos volvieron a Ekrón el mismo día. ¿Verdad? Que se entienda, ellos llegaron hasta la frontera, el territorio que les pertenecía, allí estaba Bet-Semes, ellos estaban observando, y dígame si esto no había sido un acontecimiento de nivel extraordinario para que los príncipes, hermano, o sea, imagínense, las personas más importantes de los filisteos fueron y vieron con sus propios ojos. O sea, sí estaban afligidos los filisteos, hermano, estaban desesperados para que los príncipes hayan ido y hayan observado todas estas cosas. Dice entonces el 17: estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Jehová por Asdod, ¿verdad? Allí es la primera ciudad, Asdod 1, por Gaza otro, la segunda ciudad, por Ascalón 1, tercera ciudad, por Gat 1, cuarta ciudad, y la quinta ciudad, Ekrón 1. Y dice el 18: y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos, pertenecientes a los 5 príncipes, así las ciudades fortificadas como las aldeas y muros. La gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová está en el campo de Josué en Bet-Semes hasta hoy, ¿verdad? Y con eso pues se cierra la historia de los filisteos en este capítulo, y nos sigue narrando qué sucedió en el versículo 19. Entonces dice, eso entonces, hermano, da un giro inesperado, tremendo. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir a su pueblo, a 50,070 hombres, y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con gran mortandad. Detectámonos ahí, hermano. Ok, llega el arca, hacen sus sacrificios, que se entienda que Bet-Semes era una ciudad pequeña, hermano. En primer lugar, era una ciudad pequeña, no podía tener 50,000 habitantes. Y entonces, ¿de dónde salieron estos 50,000 hombres? Dice, eran de Bet-Semes porque sucedió ahí en Bet-Semes, pero no había era una ciudad chiquitita, Bet-Semes, no podían haber 50,000. ¿Qué sucedió entonces? Cuando ellos supieron, se corrió la noticia, señores, el arca volvió, mire, aquí está, la gente comenzó a llegar a Bet-Semes, comenzaron a hacer sacrificios, hermano, ¿verdad? No estaba bien, pero por eso no los mató el Señor, fíjense. No los mató porque hicieron sacrificio a las personas incorrectas y en el lugar incorrecto. ¿Por qué los mató? Dice. ¿Qué sucedió? ¿Por qué, hermano? Vamos a leer otra vez. Sí. Entonces Dios hizo morir, dice, a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca. La abrieron, señores. Ahora, ¿qué vieron ellos cuando la abrieron? Esa es la pregunta. Rolandito, ¿qué vieron? Muy bien, un aplauso fuerte para el Señor, hermano. Dice Rolandito que dentro del arca del pacto había el maná, ¿verdad? Que habían guardado una porción de maná, de ese maná que Dios no había sustentado al pueblo durante 40 años.
Dios le ordenó que guardaran un poco para que se recordaran las futuras generaciones. Dice también que estaba una vara, la vara que Dios hizo reverdecer, que le pertenecía a Aarón, y también estaban las 2 tablas con los 10 mandamientos. Esas eran las 3 cosas que habían dentro del arca, hermano, pero eso era sagrado. Es más, ni siquiera ellos tenían la autorización de ver el arca. El arca del pacto solo la veía el sacerdote, el sumo sacerdote. ¿Cuántas veces al año? Una sola vez al año, hermano. Y si el sacerdote andaba mal, dice la palabra del Señor que el sacerdote llevaba vestiduras sacerdotales y en ella andaban campanitas. Y entonces, cuando él entraba una vez al año, el día de la expiación, a ofrecer la sangre directamente desde el arca del pacto, el sacerdote entraba con aquel gran temor, hermano, adentro. Y dice que las campanitas iban sonando. Y él comenzaba a hacer su ceremonia dentro del lugar santísimo. Pero dice una historia, y eso no lo dice la Biblia, pero lo dice Josefo, Estrabón, todos estos grandes historiadores. Dice que al sumo sacerdote se le amarraba un lazo aquí, hermano, en la cintura, y andaba ministrando. Ahora, si sucedía de que las campanitas ya no sonaban, hermano, era porque había muerto, ¿verdad? No estaba el sacerdote cualificado para entrar hasta ese lugar y la presencia de Dios lo mataba. Y entonces, como nadie más podía entrar allá, dice que alaban con el lazo que le habían amarrado, porque nadie podía entrar. Y sin embargo, ellos no solamente la vieron, sino que la intentaron abrir. Vamos a ver si es cierto que lo que mi tatarabuelo me contó de que allá adentro hay las tablas. Vamos a ver si es cierto. Y entonces dice que la abrieron y sí comprobaron que era cierto, hermano, pero no tuvieron chance de irle a contar a nadie, porque allí murieron 50,000, ¿verdad? Así no vale la pena saber la cosa, ¿verdad? Cuidado con los curiosos. Dicen por ahí un dicho que la curiosidad mató al gato. Y muchas veces nosotros vemos cosas y queremos acercarnos a ver allí en lugar de correr, hermano. A veces oímos balazos y en vez de toda la gente va corriendo para allá y hay uno que va así para adelante donde están sonando los balazos. Mucho cuidado con la curiosidad. Bendito Dios. Jóvenes, cuidado con la curiosidad. Todo a su tiempo. Ustedes saben a qué me refiero. Todo a su tiempo. Bendito Dios. Números, ¿verdad? Números capítulo 4, versículo 15 y 20. Alguien que me lo lea solamente para que tengamos una leve idea de lo que significaba, de lo que era sagrado el arca del pacto y cómo, mi hermano Luis, yo sé que ya lo encontró. Nos lo leen, por favor. Número 4, 15 y 20. Del 15 se salta hasta el 20. Solamente para que tengan una idea de lo grande que era el arca del pacto y que esta gente no tuvo ningún temor, se acercó, no solo la vio, sino que también la abrió. Y cuando acababa Aarón, cuando acaben Aarón a sus hijos de cubrir el santuario y todos los útiles de santuario, cuando vaya de mudarse al campamento, vendrá después de ellos los hijos de Coat para llevarlo por no tocar cosas santas, no sea que mueran estos seres de las... Ok, hasta allí, hermano Luis. Fíjense que cuando ellos iban en el desierto, ¿cuántos saben de que Israel tuvo 40 años deambulando en el desierto? ¿Verdad? Y cada vez que dice que la nube, la Shekinah de Dios, la presencia de Dios, se levantaba y la nube comenzaba a caminar, dice que entonces todo el campamento se tenía que levantar y comenzar a seguir la nube. Esa fue porque Israel pudo vivir 40 años en el desierto, porque siguió la nube. ¿Queremos nosotros vivir, mi hermano? Sigamos la palabra de Dios. Sigamos la voluntad del Señor. Entonces, dice que estas personas, mi hermano, cuando desarmaban el tabernáculo, que era donde estaba el arca del pacto, no lo hacía cualquier persona. Dice que eran los sacerdotes los que llegaban, mi hermano, y cubrían todos estos instrumentos, incluyendo el arca del pacto, y cuando ya estaba toda cubierta, que no podían tener ningún contacto con ellos, entonces venían los levitas.
levitas, que eran los hijos de Coat, y los hijos de Coat eran que la parte de la tribu de Leví que entonces llevaban los instrumentos sagrados. Y ellos dicen que la levantaban, pero ya iban forrada toda el arca. Ni la podían ver ni la podían tocar directamente. Porque si no, dice que hermano Luis, para que no mueran. Ahí dice. Y luego, ¿qué dice, hermana Daisy, el versículo número 20? Número 4. No entrarán para ver cuando cubran la cosa santa, porque morirán. No entrarán, ¿verdad? En otras palabras, señores, si ustedes están de curiosos y quieren entrar a ver cuando los sacerdotes estén cubriendo el arca, con solo verla iban a morir. Entonces, eso nos da una perspectiva, un panorama más claro de por qué Dios mató a estos, ¿cuántos? 50.070 hombres. Hermano, eso fue una gran mortandad. Yo me atrevería a decir que probablemente murieron como igual, o si posiblemente un poquito más que los filisteos. En 7 meses el Señor los mató ahí en 1 minuto a todos. Y los israelitas. Hermano Verónica, ¿tiene algo que? Yo vi que levantó la mano. Bien, no tenga temor. Mi hermano Rubén, adelante. Ok. Tenemos ahí ese caso y luego comentamos el siguiente. ¿Creen ustedes de que si ellos estaban, era buena la intención, mis hermanos? ¿Era buena la acción de querer comprobar ellos de que estaban dentro de todas las cosas que les habían dicho que había? La encontró Indiana, miren, no sabía hasta ahora. Oh, miren qué bueno, o sea, la recomiendo entonces. Sí, o sea, es muy similar a lo que estamos leyendo acá, mis hermanos. Inclusive cuando se toma cuando la lleva el arca, ¿no? Se ve ahí unos ratones cuando está cerca y que se tiene miedo y todo lo que está cerca de él se come. Parece ser que el productor de esta película leyó algo así como lo que estamos nosotros estudiando esta noche y pues la adaptó a esa realidad. Muy bien, hermano Rubén, pasemos al siguiente punto que quiero tratar. De los filisteos. Pero Dios les quería demostrar de otra manera, ¿verdad? O sea, no por simplemente ver el arca, porque ellos no sabían nada, no se les culpaba. Muy bien, muy buen punto, sí. Exactamente. Sí, sí. Amén. Definitivamente. Muchas gracias, hermano Rubén. Vamos a ver
ver entonces qué dice el 20. Y dieron los de Bet-Semes, y dijeron, los de Bet-Semes, ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Desde nosotros. Miren, hermano, ellos cayeron en el mismo patrón que cayeron ¿quiénes? Los filisteos, ¿verdad? No hallaban a quién pasarse la hora. Después de la gran alegría que tuvieron los de Bet-Semes de que viniera en el arca, ahora no hallaban cómo deshacerse de ellos. Lo mismo también hicieron los filisteos. Cuando vieron que traían el arca del pacto como un trofeo que le habían quitado a los israelitas, todos los filisteos se alegraron y le tiraron flores a Dagón ahí y dijeron, ese es mi Dagón. Pero una vez que comenzó el juicio, nadie quería el arca, ¿verdad? Lo mismo aquí también por el lado del pueblo de Dios. Dice, ¿a quién se la vamos a mandar? Y dice el 21, y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo, los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevadla a vosotros. Quien dice, ¿verdad? Tal vez ustedes saben cómo poder lidiar con esta situación, porque nosotros no podemos. Bendito Dios. Y ahí entonces se termina este precioso capítulo, mi hermano, y les invitamos para que el próximo martes a esta misma hora y en este mismo lugar nos demos cita para que sigamos estudiando. Y aquí comienza a aparecer otra vez el profeta Samuel, que durante todas estas 3 semanas, estos 3 capítulos anteriores, ha estado allí oculto, ¿verdad? No se ha sabido nada de él, pero ya a partir del capítulo número 7 vuelve a reaparecer el profeta Samuel, y entonces comienza a mencionarse ya el primer rey. Recuerden que Samuel fue el último juez de Israel. Hermano Gerardo. Me llama la atención mucho el capítulo 19 y 20. El versículo 19. Serán, la mortandad cayó sola. Yo creo que, bueno, yo estaba analizando estos 2 versículos y creo que para la cantidad de personas que murieron, creo que fue muy difícil que todos hubieran visto el arca. Correcto. Entonces, y luego se menciona, dice, de que los de Bet-Semes, es decir, cuando ya habían muerto esos 50,000, entonces decir que no murió todo, no se murieron todos los de esa tierra, los de esa ciudad. Entonces podría decir de que como que hubo un consenso, la abrimos, no la abrimos. Y yo creo que lo que coincidieron, no sé, ese es mi pensar, pero... Muy buen punto de vista, hermano. Exacto, porque yo estaba pensando eso, porque para que una cosa, ¿verdad? El arca era más o menos así como esta mesa, un poco más chica todavía. Imagínense, para que 50,000 personas pudieran ver todo, hermano, eso iba a durar días haciendo línea para ir a ver ahí. Entonces, probablemente hubo un consenso, ¿verdad? Todos aquellos que están de acuerdo levanten la mano, y a eso fueron los que los mandó el Señor, aunque no hayan visto directamente. Claro, los que estaban más cerca, definitivamente, eso sí, vieron lo que había dentro del arca del pacto. Analicemos ahora qué nosotros nos podemos llevar de este capítulo, hermano. Porque recuerde, si solo nosotros analizamos y nos damos cuenta cuáles eran las razones por qué las vacas iban bramando y por qué era casi imposible de que ellos caminaran en línea recta, si solo aprendemos eso, hemos perdido nuestro punto de vista. Necesitamos traer lo que nosotros hemos aprendido y ponerlo en nuestra vida diaria. Eso es lo más importante de todo. Vamos a ver. Comenzamos por acá, voluntarios. ¿Qué a usted le ha impactado más de todo esto? ¿Pablo Flavio?
si no me aparece un ángel durante esta noche, yo no creo ya. Debemos de tener mucha precaución y dice la palabra del Señor que la fe, ¿verdad?, es la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. El mundo dice tenemos que ver para creer, Dios dice tú tienes que creer si quieres ver, ¿verdad? Eso es. ¿Qué otra cosa le impacta de todo esto, mis hermanos? Hermana Reinita, yo lo veo con deseo de opinar ahí.